Se viene una reforma laboral en Colombia. Las reglamentaciones laborales están en el centro del escenario en ese país, en una campaña marcada por las noticias falsas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al asesor político e investigador chileno, Simón Rubiño Sea, magíster en políticas públicas. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. El presidente Gustavo Petro impulsa una consulta popular con 12 preguntas. Entre las consignas figuran la inclusión de derechos laborales a los trabajadores, una jornada laboral de 8 horas como máximo y el pago de doble tarifa los días domingos y feriados. ¿Quién podría oponerse a mejores condiciones laborales? Se sorprenderían. La entrevista. Simón, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos quienes están viendo esta entrevista. Ya está en marcha en el Senado el trámite de la consulta popular que impulsa el presidente colombiano Gustavo Petro. Contanos un poco cuál es la situación actual, pero también cómo surge esta iniciativa. Bueno, el gobierno actual se hizo escoger, entre muchas otras ideas, promover un cambio en Colombia, ¿sí? Y este cambio se componía de diferentes reformas, diferentes programas, diferentes cambios de enfoque. Entre ellos la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma agraria, cambios del foco de inversión. Y precisamente las reformas, por más que hayan sido una intención transformadora del gobierno, dependían del Congreso. Y a pesar que Colombia votó por el cambio, así no haya ganado Gustavo Petro, el otro candidato que estaba en competencia también representaba una especie de cambio, que era Rodolfo Hernández. El Congreso no logró tener mayorías progresistas, se mantuvo una predominancia de las fuerzas conservadoras, de los partidos tradicionales, entre ellos el Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe, el Cambio Radical, que tiene otros liderazgos que provienen de cercanías de estas fuerzas conservadoras. Entonces el trámite de las reformas ha sido bastante tortuoso en el Congreso. De las tres principales que se pudieron presentar al Congreso, solo una fue aprobada, que es la reforma pensional, que entraría a implementarse a partir del 1 de julio. Y la reforma laboral, junto con la reforma de la salud, han debido enfrentar procesos de archivo, como le llaman acá, la engavetan, la entorpecen o impiden que se discuta. Y ante ese impedimento de discusión, a pesar que había sido aprobada en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso colombiano, pues la comisión especializada, la comisión séptima, que es la que trata estos asuntos, decidió no dar discusión y la archivó. A pesar que tenía consensos, a pesar de que había pasado más de un año en discusión, a pesar de haber tenido miles de personas en aspectos de participación ciudadana, como casi ninguna otra ley en la historia de este país, 8 personas firmaron el archivo y se acabó. Entonces, ante esta reticencia permanente, el presidente Petro lanza el llamado a convocar a una consulta popular, cuya radicación fue el 1 de mayo, tras los actos de las marchas de la conmemoración del Día del Trabajador, con 12 preguntas concentradas en recuperación de derechos, ampliar algunas garantías, buscar bonos para trabajadores del campo y garantizar contratos de estabilidad para condiciones precarias como se han vivido hasta ahora. Uh-huh. Más allá de las negativas y toda la situación que se ha dado, las reglamentaciones laborales a favor de los trabajadores están en el centro de la escena en Colombia. ¿Cuáles son los puntos más significativos? Sé que hay muchos, pero ¿cuáles destacarías de esta consulta popular? Pues lo primero es que uno de los ejes de las 12 preguntas que se plantean tiene que ver con la restitución de los recargos y la definición de la jornada horaria.
Hasta el momento, después de las reformas laborales de Uribe de 2002-2005, la fuerza laboral vio cómo se amplió la jornada diurna hasta, si no me equivoco, 9 10 de la noche, en un país que comienza a trabajar prácticamente desde las 5 de la mañana. Entonces, Petro hace la burla que Uribe tiene más poder que un dios y convirtió la noche en día. Ujú. Y una de las preguntas se concentra en definir una jornada laboral de 8 horas y que el horario para poder desplegar esta jornada sea entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Acto seguido, los recargos nocturnos, la intención es poder fijar los recargos nocturnos y los otros son los recargos laborales para los trabajos en festivos y dominicales que hoy se pagan en un 75% adicional del salario regular. La intención es preguntar para que se devuelvan al 100%. Otro de los aspectos tiene que ver con la priorización de contratos a término indefinido, buscando promover la formalización de trabajadores. Otro tiene que ver con la posibilidad de que mujeres que tengan periodos menstruales incapacitantes puedan presentar esto, obviamente con una certificación médica que así lo avale, para poder tener licencias por periodos menstruales incapacitantes. Se busca también que se pueda generar una especie de bonificación para trabajadoras campesinas. Y en términos generales es esta como la filosofía, como desplegar los aspectos estructurales de mayor consenso a través de 12 preguntas que las encuestas muestran una alta favorabilidad, todas por sobre el 75% de aprobación. Simón, hay quienes aseguran desde la oposición que esta consulta va a traer gastos millonarios y que va a polarizar más aún a los colombianos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ya salió a asegurar que los recursos necesarios para realizar esta consulta están asegurados. ¿Cómo analizás la argumentación que da quienes se oponen a esta consulta de la reforma laboral para que la gente no apoye esta iniciativa? Bueno, cuando uno ve la distribución de votos de cómo estaría el escenario, y quizás me adelanto a ¿Sí? otra pregunta, se ve que está bastante parejo, ¿sí? Hay alrededor de 40 para un lado, 41 para el otro, y cada una de las partes tiene que lograr conseguir 53 votos, ¿sí? Si vemos la composición, los partidos que están en contra de la realización de esta consulta son obviamente aquellos de derecha tradicional, de partidos que son clientelares, cuyos financiadores hacen parte de las empresas que se han visto beneficiadas con la flexibilización de la legislación laboral en Colombia. ¿Sí? Entonces vemos que hoy aparecen gremios aduciendo costos, aduciendo pérdidas de empleo, aduciendo eh, que este tipo de políticas vienen a trabar el desarrollo de la nación y el libre emprendimiento porque se va a hacer que las empresas tengan que pagar mayor cargas laborales. Pues obviamente son a la vez partidos que al estar financiados por esto no responden a los intereses de las personas que le votaron, sino que tienen que legislar en favor de aquellos que les financiaron. ¿Sí? Acá en Colombia existe un portal que se llama Cuentas Claras de la autoridad electoral del país, donde uno puede verificar justamente este tipo de situaciones. Y el gasto electoral, pues es otro de los factores que han esgrimido como para poderse oponer. Pues realmente yo felicito y saludo la intención de poder vigilar y auscultar y hacer veeduría al destino de los recursos públicos, pero cuando ha habido otras situaciones más oprobiosas o directamente alejadas del marco legal de la legislación colombiana, pues han guardado silencio, ¿sí? Cuando parlamentarios del propio bloque opositor, como del Centro Democrático, han ido a cárcel por estar enjuiciados en el marco del desarrollo de desviación de contratos, hechos de corrupción, los grandes hechos de corrupción, no tuvieron la misma celeridad a oponerse al asunto del gasto público. Ahora, el presidente Petro dice que está garantizado los recursos y efectivamente así lo es. Hay un mecanismo que se utiliza acá en Colombia que es la destinación de vigencias futuras o la apropiación de recursos fiscales de presupuestos posteriores, ¿Sí? que ha sido muy normal y que es parte justamente del ejercicio político regular acá en Colombia y no habría mayor problema de realizar este tipo de ejercicios que son justamente la apertura a la participación democrática en búsqueda de
retribuir este anhelo de cambio que fue votado en 2022. Ujú. Simón, ¿y cómo está reaccionando la población colombiana a las noticias falsas, teniendo en cuenta que esto ha marcado las campañas a nivel de América Latina de los últimos años? ¿Hay un despertar, un tomar conciencia de que estar informado a través de fuentes verificadas y escuchando las argumentaciones? ¿O todavía las fake news están abriendo camino en las campañas políticas? Yo creo que este despliegue de las noticias falsas lamentablemente es algo inevitable y cada vez son más sofisticadas y por tanto cada vez son más difíciles de ignorar o de no creer por parte de la población. Acá existe como una costumbre de creer lo que viene de los medios y hoy por hoy hay figuras de la oposición que salen abiertamente a mentir a los medios para poder restringir o constreñir la libertad de pensamiento o la libertad de decisión política de las personas. Se vio acá en 2016 en el acuerdo de paz donde directamente mintieron y lograron su cometido y pudieron decir no a la paz. Un hecho impensable quizás para una sociedad democrática, pero que en el marco del avance tecnológico y en el marco del mal uso de la libertad de expresión, pues obviamente se logran colar y terminan haciendo mella en los resultados electorales que buscan una mayor democracia. Se vio también, por ejemplo, en Chile, donde obviamente no estuvo solo mediado por las fake news, sino también por el contenido propio del texto, es que se vio una exacerbación del rechazo al primer proceso constituyente. Esto no está normado acá en Colombia, no hay límite para ello. De hecho, hoy por hoy las precandidaturas presidenciales de la oposición están gastando miles de millones de pesos colombianos en promover sus campañas antes del periodo legal. No sería extraño ver que también comiencen a mover millones de pesos en contra de la realización y en contra de la participación, que ese puede ser uno de los focos que puede enfocarse toda esta desinformación, todas estas mentiras, y no son posverdades, son mentiras, Ujú. buscando que la gente no participe y así impedir que se convierta en un mandato obligatorio para el Congreso de legislar al respecto de las materias que tratan las preguntas. ¿Y qué estimaciones hay si se aprueba esta consulta popular? ¿Cuál sería el impacto en el país? Bueno, el proceso legal implica que de aquí al 31 de mayo el Congreso debe pronunciarse. Se espera que las discusiones inicien la próxima semana y esperar en buena fe que el resultado de la votación del Senado, del concepto favorable o desfavorable, salga la próxima semana. De ahí en adelante, el presidente debe emitir un decreto, pero el plazo comienza a partir de la aprobación o rechazo, perdón, a partir del concepto favorable del Congreso. Entonces la consulta debería realizarse a más tardar en el mes de agosto, y eso implica que a contar de agosto, el Congreso tiene un periodo legislativo para tratar la materia. Por lo tanto, tiene exactamente de aquí a que asuma un nuevo gobierno la obligación de legislar al respecto de los asuntos laborales. Entonces, obviamente, esto se va a convertir en un clivaje electoral donde se podrá ver las posiciones de aquellos que están en favor de fortalecer justamente los derechos laborales de las personas o bien aquellos que están oponiéndose o a favor, perdón, me enredé un poco, pero se va a convertir Entiende. justamente en este balance de quiénes están a favor, quiénes están en contra y puede volver a marcar las elecciones del 2026. Ujú. Simón, ¿y qué pasaría, qué escenario puede venir si el Senado no aprueba esta iniciativa? ¿Se viene una huelga general en el país? Es muy probable que el presidente, o sea, no es muy probable, lo más seguro es que el presidente salga a llamar a que haya movilizaciones. Habría que ver el término, el tono, la forma y la duración de estas, que obviamente se presentan como un escenario polarizante de cara a lo que se viene electoralmente, pero partiendo de la base que a pesar que la misma oposición considera que no es polarizante actuar de la forma que actúan, pues obviamente acá hay una contribución de parte y parte a un escenario un poquito más tenso, un poquito más marcado en términos de posiciones políticas, y que justamente el rechazo sería una forma de marcar un quiebre del Senado con la población
y por tanto eso también debería convertirse en un clivaje electoral con movilizaciones permanentes, ya entrando en un ciclo de campaña de cara al 2026. Es muy probable que vaya a haber movilizaciones viendo la masividad de las manifestaciones, viendo la favorabilidad de la consulta popular en las encuestas y viendo la intención justamente de la gente de poder tener mejores condiciones, porque a la larga es como preguntarse, ¿quién puede estar en contra de que le reconozcan el salario que corresponde por trabajar un festivo? Ujú. ¿Cómo está el empleo en Colombia, su calidad, la informalidad, teniendo en cuenta además los estragos que hizo en todo el mundo el COVID-19? Bueno, el desempleo en Colombia está en un dígito, ha logrado tener una estabilidad contra todos los pronósticos justamente de quienes mintieron en la campaña presidencial, donde se ha visto un desempeño que avanza hacia la formalización, que avanza hacia la estabilización, que avanza hacia la reducción de las tasas de desempleo, incluso a cifras que no vieron gobiernos anteriores. Por ejemplo, los datos de empleo que está teniendo este gobierno son comparables con Juan Manuel Santos, no con Duque, ni siquiera con Uribe. Entonces estamos viendo que es un gobierno que ha logrado avanzar en políticas de mejor empleo, que obviamente también ha incrementado el salario mínimo en tasas proporcionales muy por sobre lo que lo habían hecho gobiernos anteriores, pero también tiene un desafío muy enorme de ver cómo aborda, porque no solamente se trata de reducir el asunto de la informalidad, ¿sí? Porque Colombia es un país que ha tenido históricamente altísimas tasas de informalidad, alrededor del 50, del 60%, va variando, si no me equivoco, la última cifra es del 56%. Pero la informalidad también es un motor de la economía, ¿sí? No podemos ver o entender solamente que la informalidad es un aspecto que hay que combatir, que hay que reducir, sino que hay que ver cómo el gobierno también ha venido relacionándose con estas economías informales. Pero justamente la vocación es que toda aquella persona que esté aportando a través del sector formal del empleo, pues pueda tener condiciones más dignas, más estables, y eso es lo que se ha estado apuntalando y que los resultados macroeconómicos también lo están reflejando con un país que ha logrado sortear con inflación el crecimiento económico, mantener las cifras, mantener el dólar, mantener la balanza de exportaciones, a la vez que busca establecer y normalizar las balanzas comerciales, buscando generar un cambio en el modelo productivo de la nación. Ujú. Simón, ya en los minutos finales de enfoque, me gustaría pedirte una reflexión de la importancia para los trabajadores y para el país de que se apruebe esta iniciativa. Bueno, una de las promesas que se promovió amplia, difusamente y profusamente, perdón, cuando América Latina vivió toda esta conversión hacia los modelos neoliberales, fue que la desregulación en asuntos de derechos laborales permitiría mayor empleo, mayor contratación, mayor inversión. Sin embargo, hemos visto que ni ha habido mayor empleo, ni ha habido mayor inversión extranjera asociada a la desregulación, sino que lo que se ve es que sostenidamente las utilidades de las empresas crecen, mientras que el salario mínimo crece alrededor de la inflación. Poco más, poco menos, pero no se ha transformado en mayores condiciones de dignidad para las personas. Entonces, lo primero que me parece es que lo que pueda lograr Colombia puede ser muy importante para la región porque puede hacer una invitación justamente a que se recuperen los derechos laborales, a volver a trabajar hacia la